El Noctillion. La desaparición de Brandy Allen Wells. Era una cálida noche de verano, el 3 de agosto de 2006, cuando Brandy Allen Wells, de 23 años, se preparaba para salir. A menudo, las noches de verano en Longview, Texas, eran tranquilas, pero para Brandy, esa noche iba a ser el comienzo de una historia que nadie podría haber anticipado. Brandy había decidido salir a divertirse, como lo hacía algunas veces, pero lo que comenzó como una salida común a un club nocturno se convirtió en una de las desapariciones más misteriosas de la región. La noche comenzó de una manera bastante sencilla. Brandy se encontraba en su apartamento en Brownsboro, Texas, donde vivía con su compañera de cuarto. Durante los últimos meses, había tomado decisiones que la ponían en una trayectoria positiva, había comenzado a planear su futuro. Brandy había decidido inscribirse en el Trinity Valley Community College, donde pensaba estudiar para convertirse en maestra de jardín de infantes o de primer grado. También había comenzado a trabajar en Walmart, lo que le daba independencia económica y la sensación de estar avanzando en la vida. A pesar de sus planes de futuro, Brandy decidió hacer una pequeña pausa en sus responsabilidades y se dirigió a Longview esa noche. Ella había planeado pasar por una casa de empeño para vender algunas pertenencias personales, pero terminó decidiendo ir a un lugar que le ofrecía algo más, una salida social. Estaba sola en ese momento, pero disfrutaba de la compañía de otros en ocasiones, por lo que decidió ir al club nocturno Graham Central Station, un lugar popular entre la gente joven de la zona. Ella no había planeado quedarse mucho tiempo, solo unas horas para divertirse un poco. A las 10:30 de la noche, Brandy llegó al club, un lugar de luces brillantes, música alta y gente bailando. Sin embargo, aunque el lugar estaba lleno de energía, Brandy no estaba del todo cómoda. No conocía bien la zona y, por lo tanto, se encontraba un tanto perdida. De hecho, antes de llegar al club, tuvo que pedir direcciones varias veces. Pero a pesar de la incomodidad inicial, parecía que estaba lista para disfrutar de la noche. Se registró en la entrada del club y comenzó a caminar hacia el interior, mezclándose entre la multitud. Su intención era disfrutar del momento, pero lo que no sabía es que esa sería la última vez que se la vería con vida. A medida que pasaban las horas, Brandy se fue acomodando en el ambiente, aunque no parecía estar completamente relajada. Sabía que tenía que tener cuidado, ya que no estaba familiarizada con el lugar. Durante su estancia en el club, Brandy, al parecer, no estuvo con amigos cercanos, y su interacción con las personas que la rodeaban fue limitada. A medida que avanzaba la noche, se le vio pidiendo direcciones en varias ocasiones a otros clientes del club, lo que podría indicar que no se sentía del todo a gusto o que, simplemente, no estaba familiarizada con el área. En algún momento, se acercó a la barra del club y pidió un trago, quizás para aliviar la tensión de estar sola en un lugar desconocido. Sin embargo, en su automóvil, una preocupación más urgente estaba comenzando a crecer. Según los informes, el tanque de gasolina de su Pontiac Grand Prix estaba casi vacío. No estaba cerca de una estación de servicio, y en una ciudad como Longview, las estaciones de gasolina no siempre son tan fáciles de encontrar a altas horas de la noche. De hecho, el coche de Brandy comenzó a dar señales de que podría quedarse sin gasolina, lo que dejó a la joven en una situación algo incómoda. Esto podría haber sido una de las razones que la empujaron a pedir ayuda a otras personas que se encontraban en el club. A pesar de no conocer a muchas personas en el lugar, parecía estar dispuesta a recibir apoyo de aquellos que le ofrecieran asistencia. Nadie sabía, sin embargo, que esa noche terminaría siendo mucho más que solo una situación incómoda. A medida que las horas avanzaban y la noche se alargaba, Brandy decidió que era hora de marcharse. El club estaba comenzando a vaciarse y, por alguna razón, se sintió impulsada a salir. La decisión de irse podría haber estado influenciada por el hecho de que su automóvil necesitaba combustible y que ya era tarde. En ese momento, nada parecía fuera de lo común. Brandy estaba acostumbrada a pasar tiempo en lugares con mucha gente, y salir del club no era algo extraño para ella.
Sin embargo, algo muy extraño ocurrió en esa última parte de la noche. A las 12:30 de la mañana, Brandy salió del club, sola, y se dirigió hacia su automóvil. Pero lo que ocurrió después es un misterio total. Ninguna persona en el club recuerda haber visto a Brandy después de que saliera. No hubo testigos que pudieran confirmar si llegó a subirse a su coche o si alguien la siguió fuera del club. Lo que sí se sabe es que, a partir de ese momento, su rastro se desvanece por completo. Su teléfono móvil, que podría haber sido una fuente crucial de información, estaba apagado, y no había ninguna señal de su presencia en las calles de Longview. En el momento en que Brandy desapareció, sus amigos y familiares empezaron a darse cuenta de que algo no estaba bien. Las horas pasaron, y nadie había tenido noticias de ella. Su madre, que vivía en otra ciudad, intentó ponerse en contacto con Brandy varias veces, pero sin éxito. A medida que la preocupación aumentaba, la policía fue alertada sobre su desaparición, y se comenzaron a hacer los primeros intentos de rastrear su paradero. La desaparición de Brandy Walls parecía un caso común al principio, una joven que salió a divertirse y luego se fue sin dejar rastros. Pero pronto se hicieron evidentes ciertos detalles extraños que apuntaban a que algo mucho más siniestro estaba en juego. A 5 días de su desaparición, su coche fue encontrado estacionado a lo largo de la Interestatal 20, cerca de la carretera estatal 31, a las afueras de Longview. El coche estaba en una zona apartada, sin signos de un accidente o daño evidente. Las llaves estaban en el vehículo, pero lo que llamó la atención fueron los detalles inquietantes dentro del coche. Su bolso y billetera estaban dentro, pero su teléfono móvil, que era una pieza clave de la investigación, estaba apagado. También encontraron una lata de gasolina en el maletero del vehículo, un detalle que no se podía explicar. A pesar de la ausencia de pruebas claras, la policía estaba comenzando a considerar la desaparición de Brandy como algo más que una simple desaparición. Los días que siguieron trajeron más interrogantes y menos respuestas. ¿Qué le había sucedido a Brandy Walls esa noche? ¿Quién podría haber estado involucrado en su desaparición? La angustia de su familia crecía con cada día que pasaba sin respuestas. Las autoridades estaban decididas a encontrar alguna pista que pudiera arrojar luz sobre el misterio que rodeaba su caso, pero no sabían que aún quedaban muchas incógnitas por resolver. La desaparición de Brandy Walls dejó a todos con más preguntas que respuestas. Los primeros días después de que su madre y amigos notificaran la desaparición a las autoridades fueron cruciales, pero las investigaciones iniciales no trajeron los avances esperados. Los detalles del caso seguían sin encajar. Lo que comenzó como una desaparición aparentemente común se convirtió rápidamente en un misterio mucho más complicado de lo que nadie podría haber anticipado. La policía tenía una pista clave: el automóvil de Brandy. 5 días después de que Brandy fuera vista por última vez, un llamado al 911 cambió la dirección de la investigación. El Pontiac Grand Prix de Brandy, un coche negro de 2000, fue encontrado estacionado en un lugar apartado de la Interestatal 20, cerca de la carretera estatal 31, en las afueras de Longview. El hallazgo del coche, sin embargo, no hizo más que añadir nuevas preguntas a un caso ya lleno de incertidumbre. Al principio, el coche parecía normal. No presentaba daños visibles ni signos de un accidente. No había vidrios rotos ni huellas de un choque. La escena parecía tranquila, casi desolada, lo que hacía que la policía empezara a preguntarse qué había sucedido antes de que Brandy dejara su coche allí. Sin embargo, al observar el interior del vehículo, comenzaron a surgir detalles extraños que dejaban claro que la desaparición de Brandy no era un accidente de tráfico común ni una huida voluntaria. El asiento del conductor estaba reclinado hacia atrás, un detalle que parecía fuera de lugar. ¿Por qué alguien iba a reclinar el asiento de un coche cuando solo se había detenido para dejarlo estacionado en un lugar solitario? Brandy, quien medía 1.57 metros, probablemente no habría reclinado el asiento de esa manera. Este pequeño pero significativo detalle sugirió que otra persona podría haber estado en el coche en ese momento, alguien mucho más alto que Brandy, que tenía la habilidad de conducir el vehículo de manera distinta.
¿Podría ser que alguien más estuviera involucrado en su desaparición? Pero lo más desconcertante no fueron solo los asientos. Dentro del vehículo se encontraron las pertenencias de Brandy, su billetera, su bolso y algunas de sus cosas personales. Sin embargo, había algo extraño. A pesar de que todos los objetos personales de Brandy estaban allí, su teléfono celular no se encontraba en el coche. En su lugar, se halló el teléfono móvil de su exnovio. El teléfono no estaba funcionando, pero la aparición de este dispositivo despertó una serie de preguntas. ¿Por qué el teléfono de Brandy no estaba en el coche? ¿Dónde estaba el teléfono que siempre llevaba consigo? Y más importante aún, ¿cómo había llegado el teléfono de su exnovio al coche? Estas eran preguntas que la policía intentó resolver mientras la investigación tomaba un giro más oscuro. Lo que dejó aún más inquietos a los investigadores fue el hallazgo de una lata de gasolina en el maletero del coche. La lata parecía fuera de lugar, y los familiares de Brandy indicaron que nunca había mencionado tener una lata de gasolina. De hecho, la idea de que Brandy llevara una lata de gasolina en su coche parecía completamente ajena a su personalidad y rutina. Ninguna de las personas cercanas a ella había visto antes este objeto. ¿Acaso alguien había puesto esa lata en el maletero antes de que el coche fuera abandonado en ese lugar apartado? O quizás había estado allí por alguna razón desconocida, como si Brandy hubiera planeado usarla para algún propósito extraño, pero, como muchos sospechaban, algo mucho más siniestro podía estar ocurriendo. La policía no tardó en realizar una serie de interrogatorios para buscar pistas en torno a estos detalles. Las entrevistas con las personas cercanas a Brandy no arrojaron ninguna respuesta inmediata, pero sus seres queridos coincidieron en un punto: Brandy nunca habría llevado una lata de gasolina en su coche. Había quienes sostenían que ella no era el tipo de persona que se involucraría en situaciones peligrosas ni que estaría dispuesta a cargar con algo tan raro como una lata de gasolina. A pesar de todos los elementos confusos, la policía siguió adelante con sus esfuerzos de investigación. A las pocas semanas de la desaparición, se descubrió que había habido actividad en el teléfono móvil de Brandy. El teléfono había sido encontrado por 3 personas diferentes en distintas ubicaciones, pero lo más extraño es que ninguna de esas personas se encontraba en la misma zona que el coche cuando este fue hallado. 3 individuos habían utilizado el teléfono, lo que generó aún más sospechas. La policía entrevistó a los 3 de manera exhaustiva, incluso sometiéndolos a pruebas de polígrafo para obtener respuestas claras. Sin embargo, el examen no logró proporcionar conclusiones definitivas. Uno de los hombres entrevistados fue sometido a la prueba del polígrafo y no la pasó, lo que hizo que las autoridades se enfocaran más en él. A pesar de que no había pruebas concretas que lo vincularan con la desaparición de Brandy, su comportamiento fue lo suficientemente extraño como para mantenerlo bajo sospecha durante un tiempo. El hombre en cuestión nunca fue identificado públicamente, lo que generó aún más misterio sobre su participación en el caso. A pesar de sus fallos en la prueba de polígrafo, no hubo suficiente evidencia para arrestarlo o vincularlo directamente con el caso, y la policía continuó con la investigación en busca de otras pistas. Las horas se convirtieron en días, y los días se transformaron en semanas. Los familiares de Brandy estaban aterrados, sin poder encontrar respuestas. Su madre, que vivía a varias horas de Longview, sentía que el tiempo se les escapaba. Cada día sin noticias sobre Brandy era un día lleno de desesperación. La angustia crecía a medida que las evidencias no eran suficientes para dar con una teoría sólida sobre su paradero. A lo largo de las semanas, la desaparición de Brandy pasó a ocupar los titulares locales, pero las respuestas seguían siendo evasivas. Las autoridades no descartaron ninguna posibilidad. ¿Se trataba de un secuestro? ¿Un encuentro con personas equivocadas? ¿Una fuga voluntaria que salió mal? Las pistas seguían llegando, pero ninguna parecía encajar en el rompecabezas. Mientras tanto, la familia de Brandy mantenía la esperanza de que las respuestas pronto aparecerían. Pero cuanto más avanzaban en la investigación, más desconcertantes se volvían los detalles. Algo oscuro se estaba cocinando en la desaparición de Brandy Walsh, y la policía sabía que cada nueva pista podría ser crucial para dar con la verdad.
pero lo que parecía seguro era que Brandy no había desaparecido por su cuenta. Había algo más en su desaparición, algo que aún estaba por descubrirse. A medida que los meses pasaban, la desaparición de Brandy Walsh se convirtió en un caso cada vez más enigmático. Las autoridades de Longview, Texas, seguían investigando sin cesar, pero las pistas continuaban siendo fragmentadas y desconcertantes. Con cada giro de la investigación, surgían nuevas preguntas, pero las respuestas seguían siendo evasivas. La desaparición de Brandy dejó claro que este no era un caso cualquiera, sino un misterio que se negaba a resolverse. Uno de los elementos más extraños que continuó desconcertando a los investigadores fue el teléfono móvil de Brandy. A pesar de que se había encontrado el teléfono en manos de 3 personas distintas, no se pudo establecer una línea clara de cómo o por qué habían tenido acceso al dispositivo. La policía había sometido a estas 3 personas a rigurosas entrevistas y pruebas de polígrafo, pero las respuestas no encajaban. Uno de los individuos no pasó la prueba del polígrafo, lo que provocó más sospechas, pero no hubo pruebas suficientes para vincularlo directamente con la desaparición de Brandy. Este giro del caso hizo que muchos se preguntaran si esas personas conocían a Brandy de alguna manera o si habían tenido algún tipo de interacción con ella antes de su desaparición. A pesar de las pruebas de polígrafo fallidas y las entrevistas exhaustivas, los 3 individuos no fueron considerados culpables en el caso, lo que dejó a las autoridades con un escenario aún más incierto. El hallazgo de la lata de gasolina en el maletero del coche de Brandy también continuó siendo un misterio. Nadie cercano a Brandy recordaba que ella hubiera comprado o utilizado una lata de gasolina. La lata parecía no encajar con su personalidad ni con las circunstancias de su vida. Sin embargo, la policía no descartó la posibilidad de que alguien más pudiera haber colocado la lata en el maletero, lo que indicaría que la joven había sido manipulada o forzada por otra persona. La pregunta seguía siendo, ¿por qué alguien querría dejar una lata de gasolina en el coche de Brandy? La falta de explicaciones claras sobre este objeto extraño solo añadió más confusión al caso. Lo que hacía aún más trágica la desaparición de Brandy era que en el momento de su desaparición, ella parecía estar en una etapa positiva de su vida. Brandy era una joven que tenía planes de futuro. Había comenzado a trabajar en Walmart y estaba considerando inscribirse en el Trinity Valley Community College para continuar su educación y seguir su sueño de convertirse en maestra de jardín de infantes. En los meses previos a su desaparición, Brandy había mostrado signos de madurez y de querer hacer cambios en su vida para asegurar un futuro brillante. Su familia y amigos la describieron como una persona amable y positiva, que no se metía en problemas y que siempre trataba de hacer lo correcto. Es por esto que la idea de que Brandy hubiera desaparecido voluntariamente parecía difícil de creer para quienes la conocían bien. Brandy no era del tipo de persona que huiría de sus responsabilidades o que tomaría decisiones impulsivas. Su desaparición parecía algo completamente fuera de su carácter. De hecho, muchos de los que la conocían no podían concebir que Brandy se hubiera ido por su cuenta, especialmente después de que se hiciera evidente que alguien más había estado involucrado en la desaparición. Con el paso del tiempo, la investigación siguió su curso, pero la falta de respuestas claras provocó una creciente sensación de desesperación tanto en la familia de Brandy como en la policía. Las autoridades no descartaron ninguna línea de investigación, pero las pistas seguían siendo confusas y no lograban llegar a ninguna conclusión definitiva. Una de las teorías que se exploró fue la posibilidad de que Brandy hubiera sido secuestrada por alguien que la había seguido desde el club nocturno. La idea de un secuestro se sustentaba en el hecho de que Brandy había estado sola esa noche y parecía haberse sentido incómoda en algún momento. Sin embargo, no hubo señales evidentes de un secuestro violento. El coche de Brandy, encontrado en una zona apartada, no había sido desordenado, y no había evidencia de un forcejeo o de que Brandy hubiera sido forzada a salir del vehículo. Esto llevó a los investigadores a pensar que tal vez Brandy había sido víctima de un engaño o manipulada para que se encontrara en ese lugar por su propia voluntad, solo para terminar siendo secuestrada o llevada a otro lugar más tarde. Por otro lado, también se consideró la posibilidad de que Brandy hubiera conocido a alguien en el club esa noche, alguien que podría haberla convencido de que saliera sola del lugar.
Quizás esta persona tenía intenciones ocultas y pudo haber estado detrás de la desaparición de Brandy. Las investigaciones sobre las personas que la conocían o que pudieron haber estado en el club con ella esa noche continuaron, pero una vez más, no surgieron pruebas suficientes para realizar arrestos o identificar a un sospechoso claro. A medida que pasaban los años, el caso de Brandy Walls parecía quedar estancado. Los medios de comunicación locales seguían cubriendo su desaparición, pero el caso no lograba captar la atención de un público más amplio, lo que dejaba a la familia de Brandy luchando por mantener vivo su recuerdo y por obtener justicia. La sensación de impotencia y angustia era palpable, especialmente para su madre, que nunca dejó de buscar a su hija, esperando que un día alguien pudiera arrojar luz sobre el misterio que rodeaba su desaparición. Hoy en día, el caso de Brandy Walls sigue sin resolverse. A pesar de las investigaciones, los interrogatorios y las pruebas de polígrafo, el paradero de Brandy sigue siendo desconocido. Los detalles extraños que rodean su desaparición, el teléfono móvil de su exnovio, la lata de gasolina en el maletero, el asiento reclinado de su coche, permanecen como pistas sin una conexión clara. La policía sigue considerando su desaparición como un posible secuestro, pero también es evidente que no hay pruebas suficientes para confirmar esta teoría. Para la familia de Brandy, el dolor de no tener respuestas sigue siendo un vacío difícil de llenar. A lo largo de los años, han mantenido la esperanza de que algún día la verdad saldrá a la luz, y aunque las autoridades continúan investigando, la sensación de incertidumbre sigue presente. Brandy Walls sigue siendo una joven que, a pesar de sus sueños y aspiraciones, desapareció de la faz de la tierra, dejando un vacío profundo en la vida de quienes la conocieron. El misterio persiste. El caso sigue abierto, y la desaparición de Brandy Walls sigue siendo un enigma sin resolver. La desaparición de Amy St. Laurent. Amy St. Laurent, una joven de 25 años, vivía una vida tranquila en Portland, Maine. Era conocida por su amabilidad, su encanto y su dedicación a sus amigos y familiares. En la noche del 22 de noviembre de 2001, Amy salió a disfrutar de una velada con amigos en el centro de Portland, sin saber que esa noche cambiaría su vida y la de sus seres queridos para siempre. Era un jueves por la noche, y Amy estaba emocionada por tomarse un respiro de sus responsabilidades diarias. Como muchos en su edad, disfrutaba de la vida nocturna de Portland, conocida por sus bares y restaurantes, especialmente en la zona de Old Port. Ese día, Amy había quedado con algunos amigos en un bar local, donde rieron, conversaron y compartieron una noche agradable. Las horas pasaban y la noche continuaba, pero como era habitual, Amy terminó la velada a eso de la medianoche, lista para regresar a casa. Antes de salir, Amy había llamado a su novio para avisarle que ya se iba de vuelta, pero algo sucedió en ese momento que desconcertaría a quienes la conocían. Un breve intercambio de palabras con él terminó con una discusión, aunque sus amigos aseguraron que no era algo fuera de lo común. Como cualquier pareja, Amy y su novio tenían sus desacuerdos, pero nada que indicara que algo fuera a cambiar esa noche. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado. Después de la discusión con su novio, Amy decidió caminar sola hacia su departamento, que se encontraba cerca de la zona del bar. Aunque no se encontraba lejos de su casa, la noche fría de noviembre y la oscuridad del centro de Portland debían haberla puesto en alerta. La ciudad, aunque tranquila en su mayoría, tiene sus rincones más solitarios y alejados de la mirada pública. Amy nunca imaginó que esa caminata solitaria sería la última vez que alguien la vería con vida. Según testigos, Amy fue vista por última vez alrededor de la 1:30 de la madrugada cerca del bar donde había estado, caminando en dirección a su casa. Un amigo con el que había estado esa noche la observó irse, pero nada parecía fuera de lugar. Ella caminaba tranquila, con su bolso y sin signos evidentes de preocupación. Sin embargo, la seguridad que mostraba en ese momento pronto se vería eclipsada por un misterio que quedaría sin resolver durante varios días. Al principio, no hubo señales de alarma. Amy tenía una vida social activa y no era raro que se quedara hasta tarde fuera de casa.
Sus amigos y familiares asumieron que podría haberse quedado con alguien o tal vez había decidido regresar más tarde. Sin embargo, la mañana del 23 de noviembre de 2001, cuando Amy aún no había llegado a su casa, la preocupación comenzó a instalarse. Sus amigos, que la habían visto la noche anterior, intentaron llamarla por teléfono, pero las llamadas no fueron respondidas. A medida que pasaban las horas, la angustia comenzó a crecer. ¿Dónde estaba Amy? ¿Por qué no respondía sus mensajes? Nadie sabía qué había pasado, y la idea de que pudiera haber tenido un accidente o que se encontrara en una situación peligrosa comenzó a surgir. A media mañana, su familia, alarmada por la falta de contacto, denunció su desaparición. La policía de Portland comenzó de inmediato a investigar, tomando las primeras declaraciones y buscando cualquier pista que pudiera dar con su paradero. Durante los primeros días, la búsqueda parecía rutinaria, aunque las autoridades aún no sabían que se enfrentaban a un caso mucho más complejo y perturbador. La policía revisó las cámaras de seguridad de la zona del centro de Portland, esperando encontrar alguna imagen que confirmara la última ubicación de Amy o si se había encontrado con alguien sospechoso. Aunque en las grabaciones se veía a Amy caminar sola por la calle, no hubo señales de forcejeo o de que alguien la hubiera seguido en ese momento. A pesar de la tranquilidad aparente en las imágenes, la sensación de que algo no estaba bien se apoderó de los investigadores. El misterio continuó creciendo cuando se descubrió que el teléfono celular de Amy había sido apagado y no se había utilizado desde la noche de su desaparición. Esto aumentó la preocupación de la policía, que ahora comenzaba a barajar la posibilidad de que Amy no hubiera desaparecido por su propia voluntad. Aunque la idea de una huida voluntaria no podía ser descartada de inmediato, el hecho de que su teléfono no hubiera sido usado indicaba que probablemente había sido forzada a dejarlo atrás. La búsqueda de Amy continuó durante los días siguientes, pero no aparecían pistas sobre su paradero. La policía amplió las investigaciones a otras áreas de Portland y Falmouth, buscando cualquier tipo de evidencia que pudiera ayudar a encontrarla. Las autoridades también comenzaron a interrogar a las personas que la conocían bien, incluidos sus amigos, familiares y su novio, para determinar si había algún motivo detrás de su desaparición. Mientras tanto, los medios de comunicación locales comenzaban a cubrir la noticia de la desaparición de Amy. Las fotos de la joven de 25 años, de rostro amigable y una sonrisa radiante, aparecieron en las primeras planas de los periódicos locales y las noticias se difundieron rápidamente por la televisión y la radio. La comunidad de Portland se unió en la búsqueda de Amy y la esperanza de encontrarla con vida se mantenía fuerte. Sin embargo, a medida que pasaban los días y no se encontraba ninguna pista concreta, la policía temía lo peor. La incertidumbre y el miedo se apoderaban de todos los que conocían a Amy. La joven que había sido tan confiada y llena de vida la noche anterior ahora era un misterio, y su familia y amigos se veían atrapados en un laberinto de preguntas sin respuesta. ¿Dónde estaba Amy? ¿Había sido secuestrada? ¿O algo peor? Fue en medio de esta angustia que, el 23 de noviembre, tan solo un día después de su desaparición, un nuevo desarrollo llevó el caso a una nueva dirección, el hallazgo de su cuerpo. La noticia conmocionó a la ciudad y dejó claro que el caso no se trataba de una desaparición accidental. La policía había encontrado el cuerpo de Amy en una zona aislada de Falmouth, Maine, a unos 10 kilómetros de donde se encontraba su última ubicación conocida. La siguiente parte de la historia analizará el descubrimiento del cuerpo de Amy y los inicios de la investigación criminal que finalmente llevó a la identificación del sospechoso. El 23 de noviembre de 2001, solo un día después de la desaparición de Amy St. Laurent, la búsqueda de la joven se dio un giro inesperado. A medida que la policía de Portland seguía investigando en la ciudad, nuevos informes llegaron de un área apartada en las afueras de Falmouth, un suburbio de Portland, donde se había encontrado un cuerpo. Aunque al principio la noticia fue recibida con temor, las autoridades pronto confirmaron que se trataba de Amy. Las circunstancias de su hallazgo y lo que sucedió después marcarían el comienzo de una investigación exhaustiva y perturbadora.
Amy fue encontrada en una zona aislada, cerca de la carretera y de un terreno de propiedad privada, un lugar bastante apartado de las zonas frecuentadas. Su cuerpo fue descubierto por un trabajador que pasaba por allí, quien alertó inmediatamente a la policía. Estaba parcialmente desnuda y los signos de abuso sexual eran evidentes. El lugar donde fue encontrada no tenía ningún tipo de evidencia que indicara que Amy había estado en un accidente. El descubrimiento de su cuerpo apuntaba a un crimen violento. Los detalles de su muerte confirmaron las peores sospechas: Amy había sido asesinada. La noticia de que su cuerpo había sido encontrado en un lugar tan apartado y en tales condiciones envió ondas de choque a través de la comunidad de Portland. La ciudad, que conocía a Amy como una joven simpática y tranquila, no podía concebir que alguien que había sido tan amigable y abierta pudiera convertirse en una víctima de un acto tan brutal. La policía, ahora en una carrera contra el tiempo, comenzó a investigar rápidamente las circunstancias de su muerte. Con el cuerpo de Amy recuperado, los forenses pudieron comenzar a realizar una autopsia para determinar la causa de su muerte y las circunstancias exactas del crimen. Se encontraron señales de abuso sexual y de estrangulamiento, lo que confirmó que Amy había sido atacada antes de su muerte. Los investigadores también descubrieron que la joven había sido golpeada, lo que sugirió que el agresor había utilizado una fuerza extrema durante el ataque. Una de las primeras pruebas clave fue el hallazgo de un rastro de ADN en la escena del crimen. La policía comenzó a trabajar con los laboratorios forenses para analizar las muestras y, aunque no sabían en ese momento de quién pertenecían, esto les dio la esperanza de que pudieran encontrar al culpable. Sin embargo, la falta de pruebas directas en el lugar del crimen y el hecho de que no se hubiera encontrado ninguna evidencia de lucha en el área donde fue hallado el cuerpo de Amy plantearon preguntas adicionales. El escenario del crimen en sí era desconcertante. Aunque el cuerpo de Amy fue encontrado en un lugar apartado, la ubicación exacta en la que fue dejado sugería que el crimen no había sido cometido allí, sino que Amy había sido llevada al lugar después de ser atacada en otro sitio. La investigación se expandió rápidamente a la búsqueda de pistas en el área cercana y a la revisión de cualquier grabación de cámaras de seguridad que pudiera mostrar detalles cruciales sobre cómo el cuerpo había llegado allí, o si alguien había sido testigo de la escena. A medida que la investigación avanzaba, los investigadores comenzaron a centrarse en personas cercanas a Amy y en cualquier posible relación que pudiera haber tenido con alguien que tuviera motivos para hacerle daño. Los amigos y familiares de Amy fueron entrevistados y sus historias fueron cuidadosamente analizadas. Aunque nadie parecía tener una pista clara sobre el posible agresor, todos coincidieron en que Amy no había mostrado signos de estar involucrada en ningún tipo de conflicto o relación peligrosa. La policía incluso interrogó al novio de Amy, pero no encontraron ninguna evidencia que lo vinculara con el crimen. Uno de los momentos más inquietantes de la investigación ocurrió cuando se reveló que, en la noche en que Amy desapareció, había estado en el centro de Portland cerca de un bar en donde se reunía regularmente con amigos. Varias personas recordaron haberla visto caminando sola en dirección a su casa, pero no hubo ningún testigo que pudiera haber observado algo sospechoso en ese momento. Sin embargo, la policía también descubrió que la zona donde Amy había sido vista por última vez no era especialmente peligrosa, lo que aumentó la intriga sobre cómo había llegado tan lejos de su ruta habitual y si había sido víctima de un secuestro. A pesar de la falta de testigos directos y de las pruebas mínimas en la escena del crimen, la policía estaba convencida de que Amy había sido víctima de un ataque planificado. Sin embargo, el mayor obstáculo para los investigadores fue la falta de información acerca de un posible sospechoso. Todo parecía indicar que el asesino había actuado de manera meticulosa, eligiendo un lugar apartado para esconder el cuerpo y tomar precauciones para evitar que la policía encontrara pruebas importantes. Esto sugirió que el asesino podía conocer bien la zona y estar familiarizado con los alrededores de Falmouth. Uno de los aspectos más importantes de la investigación fue el análisis de ADN encontrado en la escena del crimen. Durante los primeros días posteriores al hallazgo de Amy, los forenses extrajeron muestras de saliva y otros rastros que podrían haber pertenecido al atacante.
La policía envió estas muestras a laboratorios forenses especializados, con la esperanza de que pudieran ser comparadas con las bases de datos de criminales previamente arrestados. No fue hasta 2003 que el perfil de ADN encontrado en la escena del crimen coincidió con el de un hombre conocido por las autoridades. Este hombre era James R. McAllister, un residente de Portland con un historial criminal relacionado con el abuso sexual. Las autoridades descubrieron que McAllister tenía antecedentes de delitos sexuales y que había sido arrestado varias veces por delitos menores. Aunque su conexión con el crimen no era clara al principio, la coincidencia del ADN en la escena del crimen y la presencia de McAllister en la misma área la noche en que Amy desapareció rápidamente lo convirtió en el principal sospechoso. Tras la identificación de McAllister, la policía comenzó a investigar más a fondo su vida y sus vínculos con la víctima. Un análisis más profundo reveló que, aunque no parecía haber habido contacto directo entre Amy y McAllister en el pasado, había una serie de factores que lo implicaban en la desaparición. La policía descubrió que McAllister había estado en las inmediaciones de Old Port, cerca del lugar donde Amy fue vista por última vez. El comienzo del juicio y la resolución del caso marcarán la tercera parte de esta historia, mientras la investigación continúa hasta el arresto y la condena del culpable. La identificación de James R. McAllister como principal sospechoso del asesinato de Amy St. Laurent fue un giro fundamental en la investigación. Tras varios años de incertidumbre, las pruebas de ADN proporcionaron la conexión crucial que permitió a la policía concentrarse en él. Aunque McAllister inicialmente negó cualquier participación en el crimen, la evidencia en su contra era abrumadora. En 2003, después de que se confirmara la coincidencia del ADN entre McAllister y las muestras encontradas en la escena del crimen, la policía finalmente arrestó al hombre de 38 años, quien tenía antecedentes penales por delitos menores y abusos sexuales. McAllister fue detenido y llevado a juicio bajo cargos de secuestro, abuso sexual y asesinato. Durante el proceso de investigación, se reveló que McAllister tenía un historial perturbador relacionado con el abuso sexual y la violencia. Aunque no existían pruebas que indicaran que Amy conocía a McAllister o que hubiese tenido algún tipo de relación previa con él, la policía descubrió que él había estado cerca del lugar donde ella fue vista por última vez. Su presencia en la zona de Old Port, sumada a la coincidencia del ADN, lo convirtió en el principal sospechoso. El juicio de James McAllister fue un proceso largo y angustiante para la familia de Amy. La fiscalía presentó pruebas sólidas que vinculaban a McAllister con el crimen, incluida la evidencia de ADN encontrada en la escena del crimen, que coincidía con muestras tomadas de su persona. Además, los fiscales argumentaron que la violencia con la que Amy fue atacada indicaba una planificación meticulosa y una motivación deliberada para hacerle daño. McAllister, por su parte, mantenía su inocencia y su defensa sugirió que las pruebas de ADN podrían haber sido contaminadas o que había algún error en los resultados. A pesar de sus intentos de negar cualquier participación, el tribunal no encontró razones suficientes para dudar de la evidencia presentada por la fiscalía. La defensa también trató de desacreditar el testimonio de los testigos y las pruebas circunstanciales que apuntaban a McAllister, pero la contundente evidencia científica, especialmente el ADN, fue difícil de refutar. Durante el juicio, la fiscalía argumentó que McAllister había sido el último en ver a Amy y que había llevado a cabo un ataque brutal que finalmente llevó a la muerte de la joven. En 2004, después de varios meses de juicio, el jurado dictó su veredicto. James McAllister fue hallado culpable de asesinato en primer grado, secuestro y abuso sexual. La condena fue un momento de alivio para la familia de Amy, aunque sabían que el dolor de la pérdida de su hija nunca desaparecería. El tribunal sentenció a McAllister a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una condena que reflejaba la gravedad de sus crímenes. Aunque la condena fue vista como una victoria para la justicia, la familia de Amy nunca recuperó lo que había sido arrebatado, la vida de una joven brillante con un futuro prometedor. En el juicio, su madre, quien había sido una defensora incansable de la justicia para su hija, expresó lo devastador que había sido vivir todos esos años sin saber lo que había sucedido.
La sentencia de McAllister no trajo consuelo completo, pero al menos proporcionó una resolución a un caso que había estado marcado por el sufrimiento y la incertidumbre. El caso de Amy St. Laurent tuvo un impacto profundo no solo en su familia, sino también en la comunidad de Portland y en muchas personas en todo el país. La historia de Amy, una joven alegre que fue víctima de un crimen tan brutal, sacudió a la gente y generó un mayor enfoque en la seguridad de las mujeres y la prevención de crímenes violentos. Su muerte provocó un debate sobre la importancia de la educación en seguridad, así como el papel que juegan las tecnologías como el ADN en la resolución de crímenes. El caso también inspiró campañas para aumentar la conciencia sobre los crímenes sexuales y la violencia doméstica. Los amigos y familiares de Amy, junto con organizaciones dedicadas a la prevención de la violencia, trabajaron para crear programas educativos que ayudaran a las personas a reconocer señales de abuso y a actuar de manera preventiva. Aunque Amy ya no podía beneficiarse de esos esfuerzos, su memoria y su trágica historia se convirtieron en un punto de partida para el cambio. La familia de Amy, especialmente su madre, siguió luchando por la justicia a pesar del dolor. Después de la condena de McAllister, su madre se dedicó a promover causas relacionadas con la seguridad de las mujeres, la conciencia sobre la violencia de género y la importancia de la justicia en casos como el de su hija. Ella se convirtió en una defensora apasionada de las víctimas de crímenes violentos, compartiendo su historia y ayudando a otras personas a encontrar consuelo. Para los amigos de Amy, la sensación de pérdida nunca desapareció por completo. Su partida dejó un vacío en las vidas de aquellos que la conocían y que la recordaban como una persona llena de vida, de alegría y de compasión. Las personas que compartieron momentos con ella se vieron afectadas por la tragedia de su muerte, pero también se unieron en su deseo de honrar su memoria y asegurarse de que su historia nunca fuera olvidada. El caso de Amy St. Laurent es un recordatorio de los peligros invisibles que a veces acechan en las calles y de la importancia de seguir luchando por la justicia, incluso cuando el camino es largo y arduo. Aunque su vida fue arrebatada de manera trágica, el legado de Amy perdura a través de las personas que la amaron y de las lecciones que se aprendieron de su historia. La tecnología, en particular el uso de ADN, fue crucial para resolver el caso. Gracias a los avances en la ciencia forense, la policía pudo identificar al culpable y llevarlo ante la justicia. A través de este caso, se reafirmó la importancia de la perseverancia en las investigaciones y del compromiso de las comunidades para asegurar que los responsables de crímenes violentos enfrenten las consecuencias de sus actos. El asesinato de Amy St. Laurent sigue siendo un triste recordatorio de lo que puede ocurrir cuando la vida de una persona se ve interrumpida por la violencia. A pesar de la resolución final, el impacto de su muerte continúa sintiéndose y la comunidad sigue recordando su vida y buscando formas de prevenir tragedias similares en el futuro. Aunque Amy ya no está físicamente presente, su memoria vive en los corazones de quienes la conocieron y en el trabajo continuo para garantizar que su historia nunca sea olvidada. El caso de Amy St. Laurent también subraya la importancia de la justicia, de nunca dejar de buscar respuestas y de recordar que la lucha por la verdad y por la protección de las personas no debe cesar. La desaparición de Lee Cutler. El 20 de octubre de 2007, Lee Cutler, un joven de 18 años de Buffalo Grove, Illinois, desapareció de manera inexplicable. La historia de su desaparición comenzó en una noche aparentemente normal, pero lo que siguió a esa noche se convertiría en un misterio que atraparía la atención de su familia, la comunidad y, más tarde, de todo el país. Lee era un joven tranquilo, inteligente y lleno de vida. Tenía un futuro prometedor por delante, con una familia que lo apoyaba y amigos cercanos que lo consideraban leal y amable. Esa noche de octubre, había asistido a una fiesta de cumpleaños con algunos amigos y familiares. Nada parecía fuera de lo común. Lee disfrutaba de la compañía de los suyos, pero no se quedaría mucho tiempo. Sus planes para la mañana siguiente incluían ir a trabajar. Después de la fiesta, se despidió de sus amigos y salió a las calles de Buffalo Grove, una tranquila ciudad suburbana al norte de Chicago.
A las 9:50 de la mañana del día siguiente, 21 de octubre de 2007, le dejó a un amigo en su casa después de que ambos compartieran un rato. De acuerdo con los relatos de los amigos, no se mostró alterado ni preocupado, simplemente parecía continuar con su rutina diaria. Había mencionado que debía ir a trabajar, como cualquier otro día, y parecía estar haciendo planes normales para el futuro. Sin embargo, lo que no sabían era que ese sería el último momento en que lo verían con vida. A pesar de que había dicho que iba a trabajar, Lee nunca se presentó. Su familia comenzó a preocuparse al no recibir noticias suyas. No respondía a las llamadas y no había llegado a su lugar de trabajo. La preocupación creció rápidamente, y su madre, Beth Frazen, fue quien tomó la decisión de reportar la desaparición a la policía. La noticia de que Lee Cudler había desaparecido sin dejar rastro se extendió rápidamente por la comunidad, pero nadie sabía qué había sucedido exactamente. El desconcierto y la preocupación crecieron aún más cuando las autoridades descubrieron que Lee había estado en contacto con su familia la noche anterior, antes de asistir a la fiesta. Había sido un joven que no mostraba signos de angustia ni problemas emocionales. Tenía una vida bastante tranquila, disfrutaba de las cosas simples y no era alguien que, aparentemente, quisiera escapar de su vida. Por eso, cuando la policía comenzó a investigar su desaparición, no pudieron encontrar una explicación inmediata. La búsqueda comenzó casi de inmediato. La policía comenzó a revisar los últimos lugares en los que Lee había estado, comenzando por su hogar y los alrededores de Buffalo Grove. Se hicieron entrevistas con familiares, amigos y compañeros de trabajo, pero no se reveló ninguna pista relevante sobre su paradero. Nadie parecía tener una explicación convincente sobre dónde podría haber ido o por qué había desaparecido tan repentinamente. Fue entonces cuando los investigadores comenzaron a examinar el automóvil de Lee. El Toyota Corolla de 2001 fue encontrado abandonado en una zona de descanso en Baraboo, Wisconsin, a unas 200 millas de distancia de Buffalo Grove, lo que sorprendió aún más a la familia y a las autoridades. El vehículo fue descubierto el 21 de octubre de 2007, solo un día después de la desaparición de Lee, y en el interior se encontraba una carta que, en ese momento, dejó más preguntas que respuestas. La carta estaba dirigida a su madre, Beth, y contenía palabras que parecían indicar que Lee había tomado una decisión trágica. La carta decía: "Mi cabeza es demasiado grande para mi cuerpo. Por fin voy a llegar a dormir. Lo siento, mamá, por ser un cobarde. Yo te quiero, mamá. Por favor, sé feliz". Estas palabras, cargadas de angustia y desesperación, hicieron que la familia de Lee y los investigadores se preguntaran si él estaba pensando en hacerle daño a sí mismo. La ubicación del automóvil de Lee, en una zona tan remota y distante, también planteó preguntas. Si él hubiera tenido la intención de escapar, ¿por qué habría viajado tan lejos y dejado atrás su vida, su familia y sus amigos? ¿Por qué Baraboo, una pequeña ciudad en el estado de Wisconsin? ¿Había planeado algo más grande o simplemente se encontraba perdido y desorientado? Las autoridades tenían muchas preguntas, pero ninguna respuesta clara. A medida que se analizaba más a fondo la carta, los investigadores comenzaron a especular sobre la conexión entre Lee y el libro Into the Wild, de Jon Krakauer, que había estado leyendo poco antes de su desaparición. El libro relata la historia de Christopher McCandless, un joven que decidió abandonar su vida y viajar solo por los Estados Unidos en busca de aventuras, sin ningún contacto con su familia. Algunos creían que Lee podría haber estado influenciado por el libro y, de alguna manera, había decidido seguir los pasos del protagonista. Esta teoría no parecía completamente descabellada, ya que Lee había mostrado un interés reciente en viajar y en aprender más sobre la cultura judía, y había expresado su deseo de mudarse a Israel. Pero, incluso con este dato, aún faltaba mucho para encontrar una pista sólida. En las semanas siguientes, los esfuerzos de búsqueda se intensificaron. La policía, junto con voluntarios y miembros de la comunidad, comenzó a rastrear los alrededores de la zona donde se encontraba el automóvil. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no lograron encontrar a Lee ni ninguna señal de su paradero.
Las autoridades comenzaron a explorar teorías alternativas. ¿Había decidido irse voluntariamente? ¿O había sido víctima de un crimen? ¿O tal vez había tenido una crisis emocional que lo llevó a escapar y desaparecer de su vida normal? Los amigos de Lee también se involucraron en la búsqueda, pero todos estaban tan confundidos como las autoridades. Ninguno de ellos podía imaginar que su amigo había decidido escapar o que estaba atravesando una crisis tan profunda como la que parecía sugerir la carta. Para sus seres cercanos, Lee había sido siempre un joven equilibrado y feliz, sin señales claras de que estuviera pasando por dificultades emocionales tan graves. La policía también examinó los registros de teléfono de Lee, pero no revelaron ninguna actividad sospechosa ni indicios de que hubiera estado en contacto con alguien que pudiera proporcionar una pista relevante. Las últimas llamadas que realizó fueron normales, y no había señales de que estuviera en peligro en ese momento. El caso, que había comenzado como una simple desaparición, se convirtió en un misterio cada vez más inquietante. Para muchos, la desaparición de Lee Cutler se sentía como un rompecabezas sin solución. El hecho de que se hubiera alejado tan lejos, combinado con la carta inquietante y las posibles conexiones con el libro Into the Wild, alimentó teorías sobre una fuga voluntaria. Pero, al mismo tiempo, la idea de que algo más estuviera ocurriendo seguía rondando la mente de los investigadores. ¿Podría haber algo más detrás de su desaparición? La siguiente parte de este caso nos llevará a una mayor exploración de las teorías que surgieron en torno a la desaparición de Lee Cutler, además de los esfuerzos continuos por encontrar respuestas. Mientras tanto, la familia de Lee, devastada y confundida, esperaba ansiosamente cualquier noticia que pudiera arrojar luz sobre su paradero. Después del descubrimiento del automóvil de Lee Cutler en Baraboo, Wisconsin, a más de 200 millas de su hogar en Buffalo Grove, las investigaciones tomaron un giro desconcertante. Las preguntas sobre por qué había viajado tan lejos y dejado su vida detrás se multiplicaron, mientras que las respuestas seguían siendo elusivas. La carta que se había encontrado en el vehículo, en la que le expresaba lo que parecían ser pensamientos de suicidio, dejó a su familia y a las autoridades sin aliento. ¿Había sido un mensaje de despedida o una simple expresión de desesperación que no debía tomarse tan literalmente? La incertidumbre y el miedo por su seguridad se apoderaron de todos los involucrados. El hallazgo del Toyota Corolla fue, sin duda, uno de los momentos más inquietantes del caso. El vehículo estaba abandonado en una estación de descanso en la carretera, una zona en la que no había mucha actividad, lo que indicaba que, si le había tenido la intención de escapar, podría haberlo hecho de manera deliberada. Sin embargo, también había algo extraño en la forma en que dejó el automóvil allí. No parecía haber signos de un esfuerzo por ocultarse o huir con prisa. No se encontraron rastros de un enfrentamiento o lucha, y el coche estaba intacto, aunque con algunas pertenencias personales dentro. Uno de los objetos encontrados fue una copia del libro Into the Wild, de Jon Krakauer, un bestseller que relata la historia de Christopher McCandless, un joven que abandonó su vida acomodada para viajar solo por los Estados Unidos y, finalmente, acabar muriendo en las solitarias tierras de Alaska. La conexión entre el libro y la desaparición de Lee Cutler no pasó desapercibida para la policía. A medida que se investigaba más a fondo la historia de M.C. Candless, algunos comenzaron a especular que Lee podría haber estado influenciado por la historia, buscando emular la misma aventura solitaria y, tal vez, buscando su propia forma de escapar del mundo que conocía. Las teorías sobre la influencia del libro fueron respaldadas por algunas pistas en el comportamiento de Lee. Había mostrado un interés reciente por la cultura judía y había hablado con algunos amigos sobre su deseo de mudarse a Israel. Aunque esto podría haberse interpretado como un simple interés en explorar nuevas culturas, algunos se preguntaron si estaba buscando una forma de escapar a un lugar distante y comenzar de nuevo, de la misma manera que M.C. Candless había hecho en su viaje por los Estados Unidos. Además, la carta encontrada en el vehículo de Lee parecía ser otro indicio de que su desaparición no era accidental. Las palabras que escribió a su madre, Beth, parecían casi un adiós. Decía que su cabeza era demasiado grande para su cuerpo y que por fin iba a llegar a dormir. Estos comentarios, aunque vagos, no dejaban lugar a dudas sobre su angustia emocional.
A lo largo de la investigación, muchos se preguntaron si Lee había estado luchando contra una depresión o crisis emocional que lo llevó a tomar una decisión tan drástica y desconcertante. A pesar de los esfuerzos por comprender lo que había llevado a Lee a desaparecer, las autoridades no encontraron pruebas claras de que estuviera en un estado de crisis mental. Los amigos y familiares de Lee, que lo conocían bien, nunca notaron signos evidentes de que estuviera pasando por problemas emocionales graves. De hecho, su comportamiento en los días previos a su desaparición parecía ser completamente normal. Había asistido a una fiesta de cumpleaños la noche anterior y aunque no se quedó mucho tiempo, no mostró señales de estar preocupado o angustiado. Parecía ser el mismo joven tranquilo y equilibrado que siempre había sido. Entonces, ¿por qué desapareció? Las teorías sobre su fuga voluntaria comenzaron a ganar fuerza. La idea de que Lee, influenciado por su fascinación con Into the Wild y su deseo de encontrar un propósito en su vida, decidiera escapar por su cuenta comenzó a tomar forma. Algunos creían que tal vez Lee había planeado una fuga a Israel, tal como había expresado en conversaciones pasadas, y la carta encontrada en su coche era su forma de despedirse de su familia. Pero, por supuesto, esta era solo una teoría, y las autoridades no podían asegurarse de nada. En los días y semanas posteriores, la familia de Lee continuó buscando respuestas, pero la incertidumbre persistía. La policía no encontró evidencia de que Lee hubiera viajado a Israel y no había signos de que hubiera dejado el país. Las investigaciones en Wisconsin, en el área donde se encontraba el automóvil, tampoco revelaron ninguna pista sólida sobre su paradero. La búsqueda en esa región fue ardua, pero nada parecía encajar en el rompecabezas de su desaparición. El caso de Lee Cutler continuaba desconcertando a todos los involucrados. Mientras tanto, su familia no podía dejar de preguntarse si él realmente se había ido por su cuenta, como sugerían algunas de las pruebas encontradas en su vehículo, o si algo mucho más oscuro y trágico había ocurrido. La carta y el libro Into the Wild mantenían a la policía y a la familia en vilo, pero ninguno de ellos podía saber con certeza qué había estado pensando Lee en ese momento. Con el paso del tiempo, las posibilidades de encontrar a Lee con vida comenzaron a disminuir. Sin embargo, sus padres, en particular su madre Beth, no dejaron de luchar por obtener respuestas. La sensación de vacío y la falta de claridad sobre la situación la consumían, y cada día sin noticias se sentía como una eternidad. Durante entrevistas en medios de comunicación y a través de campañas de búsqueda, Beth y su familia siguieron buscando alguna señal, algún indicio que pudiera arrojar luz sobre el paradero de Lee. A medida que las semanas pasaban, las autoridades comenzaban a considerar otras teorías. Algunos investigadores sugirieron que, tal vez, Lee había sido víctima de un crimen. Esta teoría cobró fuerza cuando algunos detalles sobre su desaparición comenzaron a parecer sospechosos, aunque no había pruebas claras de que alguien estuviera involucrado. No obstante, la policía continuó explorando todas las posibilidades, incluso las que sugerían que el caso de Lee podría no ser tan simple como un joven que decidió irse por su cuenta. La familia de Lee no estaba dispuesta a rendirse y continuó buscando respuestas, aferrándose a la esperanza de que su hijo pudiera estar vivo y regresaría algún día. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la realidad de que tal vez nunca sabrían qué había sucedido con él comenzaba a ser más difícil de aceptar. Las investigaciones continuaron, pero las respuestas seguían siendo esquivas. En el siguiente capítulo de este misterio, exploraremos las posibles teorías sobre lo que realmente ocurrió con Lee Cutler y cómo las autoridades siguen buscando pistas, mientras que la familia mantiene la esperanza de que algún día recibirán la respuesta que tanto desean. La desaparición de Lee Cutler sigue siendo uno de esos casos desconcertantes, un misterio que continúa dejando muchas preguntas sin respuesta. A medida que el tiempo pasaba y las autoridades seguían investigando la desaparición de Lee Cutler, la pregunta central que seguía flotando en el aire era, ¿dónde estaba Lee y por qué había desaparecido tan repentinamente? A pesar de las numerosas búsquedas y las teorías que se habían planteado, la verdad seguía siendo esquiva. Las semanas se convirtieron en meses, y la esperanza de encontrarlo con vida comenzó a desvanecerse.
Sin embargo, las preguntas seguían acumulándose y la angustia de la familia de Lee creció cada vez más. Las posibilidades de que Lee hubiera decidido huir por su cuenta seguían siendo una teoría predominante, especialmente después de que se encontrara la carta y el libro Into the Wild en su automóvil. Sin embargo, la idea de que un joven de 18 años, con una vida por delante y una familia que lo amaba, pudiera haber tomado esa decisión por sí mismo seguía siendo incomprensible para quienes lo conocían. A pesar de los indicios que sugerían que tal vez estaba buscando escapar, algo no encajaba del todo. La familia de Lee, en particular su madre, Beth Frazen, no podía creer que su hijo hubiera tomado una decisión tan drástica sin que algo mucho más profundo estuviera ocurriendo en su vida. La carta encontrada en el vehículo de Lee, que había sido uno de los hallazgos más inquietantes, seguía siendo un misterio en sí misma. Las palabras que dejó atrás parecían un mensaje de despedida, pero ¿realmente estaba hablando de huir o de algo más sombrío? La carta no especificaba sus intenciones, pero parecía un intento de explicarle a su madre, en la única forma que podía, lo que estaba experimentando. Era posible que Lee estuviera lidiando con una lucha interna mucho mayor de la que los demás conocían. La carta y el libro Into the Wild parecían sugerir que sí, pero nunca se sabría con certeza qué estaba pasando por su mente en esos momentos decisivos. A lo largo de la investigación, la policía intentó rastrear las huellas de Lee, pero no hubo señales claras de que hubiera ido a ningún lado en particular, como Israel, un destino que había mencionado en conversaciones previas. No había registros de que hubiera comprado un boleto de avión ni indicios de que hubiera viajado fuera del país. Tampoco se encontraron rastros de su presencia en ninguna de las rutas principales o carreteras que pudiera haber tomado si hubiera huido hacia algún lugar específico. La falta de pruebas concluyentes hacía que las teorías de escape fueran menos viables, pero al mismo tiempo, nadie podía descartar completamente esa posibilidad. Mientras tanto, la teoría de que algo mucho más siniestro había ocurrido también se mantenía viva. ¿Había alguien involucrado en la desaparición de Lee? Esta era la pregunta que comenzaba a surgir en las mentes de las autoridades a medida que el caso avanzaba. Aunque no se encontró evidencia directa de que Lee hubiera sido víctima de un crimen, no se podía descartar por completo esa posibilidad. La idea de que pudiera haber sido secuestrado o haber sufrido algún tipo de violencia seguía siendo un tema de conversación entre los investigadores, aunque los indicios para respaldar esa teoría eran escasos. Las investigaciones sobre el entorno de Lee, sus amistades y sus relaciones personales no revelaron nada que apuntara de forma directa a un posible sospechoso. Algunos amigos cercanos de Lee también comenzaron a especular sobre las razones detrás de su desaparición. Muchos de ellos se mostraron sorprendidos por la idea de que hubiera querido huir de su vida en Buffalo Grove. Lee era un joven tranquilo, centrado y con una familia que siempre había sido un pilar de apoyo. Sin embargo, como ocurre con muchos casos de desapariciones, las personas cercanas a la víctima se sienten desconcertadas y atrapadas entre la posibilidad de que su ser querido haya tomado esa decisión de forma voluntaria y la angustia de no saber qué pudo haberle pasado. En sus entrevistas, los amigos de Lee hablaban de un joven que no mostraba signos de querer abandonar su vida, lo que solo aumentaba la confusión sobre lo sucedido. Al mismo tiempo, la falta de respuestas claras afectó profundamente a la familia de Lee. Durante los primeros días y semanas de la desaparición, Beth Frazen se mantuvo optimista, creyendo que su hijo podría regresar a casa. Pero a medida que pasaban los meses y las investigaciones no avanzaban, su desesperación aumentaba. La incertidumbre sobre lo que le había sucedido a su hijo era casi insoportable. Cada día que pasaba sin noticias era un recordatorio de lo mucho que se había perdido, y la ansiedad por saber si Lee estaba vivo o muerto se convirtió en un peso abrumador. El caso de Lee Cutler fue cubierto en los medios locales, lo que atrajo la atención de más personas y generó nuevas teorías. La cobertura mediática ayudó a mantener el caso en el ojo público, pero al mismo tiempo, también llevó a un punto muerto en cuanto a nuevas pistas. Aunque algunos consejos llegaron, ninguno proporcionó información que pudiera llevar a una resolución. Los años comenzaron a pasar, y la vida de los familiares de Lee continuó en un estado de parálisis. La búsqueda, tanto física como emocional, seguía siendo un proceso desgarrador.
En 2010, 3 años después de la desaparición de Lee, el caso fue presentado en el programa Desaparecidos, lo que le dio más visibilidad a nivel nacional. Aunque esto generó una ola de apoyo y esperanza renovada, la familia de Lee seguía atrapada en el mismo ciclo de preguntas sin respuestas. Durante la emisión del programa, las teorías sobre la posible influencia del libro Into the Wild seguían siendo un tema dominante, pero no hubo ninguna evidencia concreta que pudiera aclarar la verdadera naturaleza de su desaparición. Al final, la desaparición de Lee Cutler sigue siendo un enigma. Las teorías sobre su fuga voluntaria, su posible influencia por el libro Into the Wild y la posibilidad de que haya sido víctima de un crimen siguen sin resolverse. La carta que dejó atrás, los detalles del automóvil abandonado y la ausencia de pruebas concretas continúan siendo el centro de un misterio que sigue desconcertando a la familia y a la policía. La angustia de la madre de Lee, Beth, permanece presente y su esperanza de que algún día se descubra la verdad sigue viva, a pesar de que la certeza parece lejana. Hoy, el caso de Lee Cutler permanece abierto y aunque no hay respuestas claras, la familia sigue buscando. La historia de su desaparición sigue siendo un recordatorio de que algunos misterios no se resuelven con facilidad y de que hay personas cuyas historias, aunque no concluyan de manera satisfactoria, continúan viviendo en la memoria de aquellos que las buscan. La pregunta sigue sin respuesta: ¿qué le pasó a Lee Cutler? Y mientras la búsqueda continúa, la familia sigue esperando con esperanza, por pequeña que sea, que algún día se revele la verdad. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.